Buenas noches, Francis. Hoy el Gobierno de España ha enviado a Bruselas el plan presupuestario. Es un poco la estimación de dónde piensa que va a acabar el déficit y en el caso que incumpla el objetivo de déficit del 3% del Pacto de Estabilidad, pues qué medidas adicionales va a tomar. Es verdad que hemos estado desde la pandemia en Bruselas con buen criterio, eliminaron las reglas fiscales y el Pacto de Estabilidad y este año no era obligatorio cumplirlo. Por lo tanto, el plan presupuestario de este año no es tan determinante, pero sí va a determinar el del año que viene y bueno, el Gobierno ha hecho lo que yo creo que había que hacer. Estamos en un momento de investidura, no es el momento de generar dudas, pero lo que ha hecho es usar el cuadro macroeconómico que se hizo en el programa de estabilidad en abril y que se envió a Bruselas también. Y en ese programa le pilló en un momento álgido de la economía, con el empleo creciendo muy fuerte y el comercio mundial y las exportaciones españolas creciendo muy fuerte. Desde entonces hemos visto un frenazo en el comercio mundial y también una desaceleración de la creación de empleo. Seguimos creando, pero menos de lo previsto. Y eso va a tener una incidencia en las previsiones de ingresos públicos el año que viene, porque el empleo y los salarios determinan el IRPF y determinan las cotizaciones a la Seguridad Social, que son unas 250.000 millones de euros, casi la mitad de la recaudación total del Estado. Por lo tanto, bueno, vamos a un mundo más complicado y estamos viendo la tensión en Gaza y en Israel. Esperemos que no haya más tensión, pero empezamos en un mundo donde podemos tener problemas para financiar la deuda pública y sería deseable que tuviéramos cuentas más creíbles y más realistas y sobre todo planes de ajuste fiscal para reducir la deuda y el déficit más que sean más favorables a los inversores. Esperemos que no se complique nada, Francis. Bueno, pues José Carlos Díez ya nos daba algunas de las pistas y de algunas de esas cuestiones que él apuntaba. Lógicamente vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados habituales de cada lunes, con Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. Bueno, esta es una de las tareas que teníamos pendientes para hoy, hablar de la remisión a Bruselas por parte de España de ese plan presupuestario para 2024, con la previsión de este ejercicio y del que viene. Luego le dedicaremos un ratito. Y también lo apuntaba José Carlos, las cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en Israel. Y también tenemos que hacer un esbozo en torno a esa cuestión, para la cual saludo también a Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia. Ya sabe que le tenemos destinado en la Universidad de Georgetown en Washington por un tiempo. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. ¿No le tenemos? No le teníamos, le teníamos. A ver si es posible recuperar la comunicación con Juan Luis Manfredi. Si no es posible en el formato habitual, que sea telefónicamente. Vamos a empezar entonces contigo, Pedro Antonio, mientras recuperamos la conexión con Juan Luis, si te parece, porque al margen de esto que comentábamos del plan presupuestario para 2024, queríamos comentar también lo relativo a lo que está sucediendo en Israel y en Gaza. Y tú para esto, por cierto, sugerías una banda sonora que es esta. Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. Bueno, ahí escuchábamos primero al presidente norteamericano Joe Biden, ahora lo comentamos con Juan Luis Manfredi, que creo que ya sí le tenemos al teléfono. Juan Luis, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos. Te decía antes que me he quedado ahí congelado, sí, que revisando mis notas, el primer día teníamos apuntados 40 muertos sí, en la crisis de Hamas con Israel, y ya vamos por lo menos por 1.000 a un lado y 1.400 al otro lado de la franja. Esto va a ser un desastre.
En una semana, en solo una semana. Bueno, si es necesario recuperaremos ese sonido de Joe Biden, pero ya que hemos colocado la música, Pedro Antonio, esto es la banda sonora de Éxodo, una película que probablemente los que peinan más canas recuerden, ¿no? Sí, yo creo que los que ya la tenemos, la hemos visto. Sobre todo tiene una banda musical fantástica, Éxodo de Otto Preminger, y Ernest Gold hizo una banda que parece película de romanos, ¿no? Pero no, es la historia de 600 judíos que después del Holocausto se dirigen a lo que sea el Estado de Israel, con lo cual nos viene al pelo para la situación que estamos viviendo, que es la nueva vuelta de tuerca que tendremos que digerir, y como decía Juan Luis, de las vueltas que parece que van a ser cuestión de nada, pero que se mantienen. Y efectivamente, no es que tenga unos costos tremendos en vidas humanas, no es que esté desestabilizando una zona del mundo muy próxima a nosotros, porque estamos hablando del entorno del Mediterráneo, muy convulsa, sino que va a añadir todavía más incertidumbre y fragilidad a un 2024, porque lo cierto es que estamos hablando de países que hace pues unos cuantos años nos generaron la primera crisis del petróleo, como ya comentamos la semana pasada, y que sin duda, si esto se mantiene, y lo cierto es que tiene más visos de mantenerse este conflicto durante semanas y quizá meses, pues va a afectar a las grandes macromagnitudes como puede ser la energía, que tantos quebraderos de cabeza nos está dando. Es establecer conjeturas, pero ¿de qué estamos hablando? Si este conflicto, como tú dices, se mantiene, ¿en qué nos puede perjudicar desde el punto de vista de la economía? Lo social, lo bélico y la tragedia humanitaria, ahora le damos una vuelta. Pues mira, como mi negociado en la economía, ya solo el primer día subió el gas un 10%. Sin todavía valorar los efectos ni la escalada que estamos percibiendo. Pero lo cierto, y ya lo comentará Juan Luis, pues Irán está ahí, está muy cerca, y Hezbollah ya está entrando o no entrando en conflicto. Es decir, estamos en el corazón de los productores de petróleo. Y aunque solo sea por la incertidumbre generada, sin duda va a hacer que las previsiones de que el precio de la energía empezara a controlarse, pues puede que desaparezcan. Y esto nos llevaba al control de la inflación, que es ahora nuestro tema. Sí, todas las acciones monetarias están encaminadas a ahogarnos un poquito para que la demanda se reduzca y la inflación se reconduzca al 2%. Bueno, pues lo cierto es que esto es un jarro de agua fría que va a hacer que el mantener una inflación alta durante 2024 sea prácticamente un hecho, y probablemente no acabe el año sin que veamos que la Reserva Federal le da otra vueltecita de tuerca y nos aumenta otro cuartillo, no sé si tanto el Banco Central Europeo. Conclusión, no vamos a escaparnos de un 2024 con la inflación alta, todavía lejana del 2%, con unos tipos de interés en el 4,5% a nivel europeo, lo que eso significa para las hipotecas, y cuidado, y luego lo comentaremos, para las finanzas públicas, en un momento en que el crecimiento empieza a frenarse y hace falta financiarse, digo el Estado, financiarse en los mercados financieros, pero no ya al 0%, que era muy fácil, no, ya al 3, al 4%, con lo cual va a complicarnos el presupuesto ese que España acabó de presentar hace unas horas en Bruselas. Y que ahora abordaremos. Vamos con la parte política, bélica. Vamos a recuperar esas palabras de Joe Biden, entrevistado hace apenas unas horas en la CBS. Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. Decía Biden que sería un error que Israel ocupara Gaza otra vez, pero entrar para eliminar a los extremistas Hezbollah en el norte y Hamas en el sur es un requisito necesario. Es necesario, añadía Biden, que haya una autoridad palestina y que haya un camino hacia un Estado palestino. Son palabras destacadas, pero me interesa especialmente el planteamiento que hacías, Juan Luis, en el sentido de qué palabras usamos para describir lo que vemos. Claro, es que aquí lo que tenemos delante es un problema gigantesco, ¿no? Por un lado tenemos
el terror y el desastre que hemos visto en la última semana, y por otro lado tenemos que definir bien si vamos a entrar en una guerra, si es la lucha contra el terrorismo, quién es la autoridad en Palestina. Es decir, cada palabra que vayamos a utilizar tiene consecuencias y hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esta entrevista a Biden porque habla bastante más claro que cualquiera de otros líderes políticos, ¿no? Habla claramente de una solución con dos estados, es decir, hay que convertir a Palestina en un estado viable, sólido, con procedimientos, con Estado de Derecho, con derechos humanos, es decir, un estado total y pleno. Y luego dice con toda claridad, nosotros vamos a apoyar a Israel siempre, ¿vale? Y esto hay un buen dato que te lo doy enseguida, y es que Estados Unidos acaba de enviar un segundo portaaviones al Mediterráneo. Aquí no hay ninguna duda. Pero hay que probar, hay que tener cuidado, hay que respetar el derecho internacional humanitario. Es decir, en una semana hemos visto el apoyo incondicional a Israel y enseguida ya estamos viendo, cuidado, como entremos con los bulldozers y arrasemos Gaza y lo convertamos en una playa, expresión casi literal que utilizó el ministro de Defensa el sábado pasado, lo que vamos a ir es a una escalada. Mencionaba Pedro Antonio a Israel, a Irán, pero tenemos muchísimos actores en la región interesadísimos en unos en que vaya bien y otros en que vaya mal. Sí, a mediodía estaba viendo una cadena televisiva, Juan Luis, y también hacía otro tipo de lectura, otro tipo de análisis de cómo crecen en los mercados bursátiles las empresas armamentísticas y de cómo Israel, que es un estado fuertemente armado, recibe ese tipo de insumos en el 95%, me parece, de los casos de Estados Unidos y casi en el 5% restante de Alemania. Sí, la verdad es que el negocio de las armas siempre ha sido un negocio fundamental en Israel, que es, utilizando otra vez la palabrería adecuada, es un importador y exportador de primer nivel mundial de lo que llamamos tecnologías de doble uso. Tienen un uso civil, pero luego también tienen un uso militar. Esas exportaciones van a afectar, y aquí voy metiendo algunos elementos del escenario internacional, por ejemplo, a qué tipo de munición y armamento le vamos a vender a Ucrania. La guerra en Ucrania no ha terminado. Claro. Lo que hemos leído estos días de Rusia es que están encantados con este segundo frente para Estados Unidos porque va a tener que dividir los esfuerzos, la atención, el reparto de munición, todo eso va a pasar o está pasando ya, ¿no? La compra de armamento por parte de Palestina parece que viene financiada por Irán y tiene otros compradores y otros mercados, con lo cual estamos en la práctica en un mercado controlado por dos grandes actores, hemos dicho Estados Unidos, pero también está Rusia, también está Irán, también está Arabia Saudí, que nos permite vender ese armamento y otra vez mi temor, que veamos una escalada de violencia y que esto, que es una guerra asimétrica, se convierta en una guerra regional total. Ya que me mencionabas otro tipo de actores, China, Rusia, en medio de este otro conflicto, ¿qué papel tienen? Pues mira, esto es interesantísimo, ¿no? Porque es la primera vez que vemos a China por un lado y a Rusia después de la guerra contra Ucrania actuando en la escena internacional. Mira, de China te doy 3 pistas. Durante muchos años China fue un aliado bastante sólido de la organización palestina, de la OLP, y siempre estuvo a favor de la condición del Estado, ¿no? La solución bilateral, ¿no? Pero ¿qué significa? Que a lo mejor China en este momento lo que tiene es mayor interés de convertirse en un socio sólido no solo de Palestina, sino también de todos los representantes de la Liga Árabe. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve las declaraciones del ministro de Exteriores, Yang Hui, lo que ve es más o menos que hay interés por proteger a los palestinos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Hay interés por diferenciarse de Estados Unidos. Estados Unidos e Israel va a ser siempre el socio preferente, siempre van a estar vinculados, e Israel no va a caer seducido por la tecnología de las inversiones chinas. Por tanto, China, digámoslo así, concluyo, está tomando partido por una de los dos lados, y en ese lado es la Liga Árabe. No voy a decir solo los palestinos, y mucho menos Hamás, pero sí el interés de los estados árabes.
Y la última sobre esta cuestión, que quiero irme también unos minutos con Pedro Antonio a comentar esas previsiones del Gobierno de España presentadas en Bruselas. Lo primero, que mañana hay reunión extraordinaria del Consejo de Europa por la tarde, convocada para intentar establecer esa posición común europea con vistas al conflicto en Oriente Medio, y que la semana ha sido bastante confusa. Vamos a escuchar algún momento de la reunión de Ursula von der Leyen con el presidente israelí y con la presidenta del Parlamento Europeo. Thank you very much for receiving us here. And indeed, we are friends of Israel, and when a friend is under attack, we have to stand together. We stand by you. It was very important for us to come here today. Thank you very much for hosting us here. Bueno, agradecía la presencia de otros mandatarios. Me decían los contertulios hace unos minutos que la Unión Europea también ha patinado, o la presidenta europea ha patinado en esta materia, al menos durante toda la semana, o ha hecho la yenca, un poco izquierda, derecha, delante, detrás. Pues eso está alineado, Pachi, con lo que yo mencionaba al principio, ¿no? El sábado por la mañana nos levantamos con los atentados terroristas y no hay duda de que hay un deseo de agradar a Israel y de convertirse en su socio preferente. ¿Qué sucede? Que según van pasando los días, uno mismo tiene que ir matizando a qué nos estamos refiriendo, cuidado con confundir Palestina con Hamas, cuidado con saltarnos el derecho internacional humanitario, el derecho de guerra, etcétera. Y ahí es donde Ursula von der Leyen pues ha patinado un poco, porque digamos que se ha pasado de alinearse con las tesis de Netanyahu de manera un poco acrítica, y eso genera, digamos, discrepancias dentro del Colegio de Comisarios. Uh-huh. Por un lado, el comisario húngaro nos dice que Hamas es un grupo terrorista y que hay que ir a por ellos. Borrell nos recuerda que Europa es, sobre todo, derechos humanos. Y mientras tanto, Charles Michel, que es el presidente del Consejo, pues aprovecha para, no sé si posicionarse, pero recordemos, y el primer día lo hablábamos, que estamos en un superciclo electoral y en junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Por tanto, tenemos a von der Leyen metida en un castillo donde no sabe por dónde salir. Por un lado, rivaliza con Charles Michel. Por otro lado, tiene choques con Borrell. Por otro lado, Metsola, que representa a la derecha europea, quiere ocupar la posición de von der Leyen en el próximo quinquenio. Bueno, todo este lío, digámoslo así, no va a ser fácil. Ojalá podamos tener el martes 17, a partir de las 5:30, algo parecido a una posición común que nos diga, 1, que hay que condenar los ataques terroristas, 2, que hay que apoyar a Israel dentro del derecho internacional humanitario, y 3, que hay que evitar la escalada. Si tenemos esas 3 patas, yo de verdad abro la botella de champán. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado. No sé si nos dará tiempo a comentar algo del conflicto en Ucrania, pero en todo caso me paso de nuevo a la orilla de la economía, Pedro Antonio, porque dejábamos pendiente de análisis la remisión de ese plan del Gobierno de España a Bruselas, plan presupuestario para 2024, y tú subrayabas especialmente como una de las claves la cuestión de déficit público, ¿no? Sí, la verdad es que esta fotografía que presenta España ante Bruselas, en el fondo es recoger todos estos comentarios que pueden pasar un poco divergentes de lo que es la geopolítica, de lo que está pasando en otros países. Al final, la economía lo traduce todo a Román Paladino y a números, ¿no? España lo que hace con ello es decir, bueno, para el año que viene, ¿cómo me veo? Y como se ve es, aprovechando un ciclo muy interesante y muy positivo que tuvimos a final del año pasado y quizás en los primeros meses de este año de crecimiento, presentar una fotografía en que no salimos mal. De hecho, podemos estar ajustándonos a uno de los parámetros, que es el 3% del déficit público, y empezar a rebajar ese endeudamiento público a menos del 110% del PIB. Lo que pasa es que son tales barbaridades de dinero estas, que a mí me da un poco de pudor decir que estoy feliz porque hemos pasado del 112% del PIB a 110%. Estamos hablando que debemos 1.5 billones de euros. Tú debes 80.000 euros a las arcas públicas y yo otros tantos, y eso es muy difícil de devolverlo. No obstante, eso se basaba en 2 elementos que me gustaría meter un poquito el dedo. Primero,
El sector exterior, como decía José Carlos, se estaba comportando muy bien. Ahora mismo está, como mucho, lo que llamamos un soft landing. Está aterrizando. Estamos creciendo nuestra actividad exterior mínimamente. Por lo tanto, va a costar remontar el vuelo. Yo creo que podremos conseguir algo más a final de año, pero nada de esos porcentajes de crecimiento que nos salvaban la vida en todas estas crisis. Y esto se traduce al endeudamiento en que va a costar recaudar. Tú fíjate que algún ministro, dijo que en el fondo de deuda pública tampoco es tan complicado, porque nunca termina por pagarse, se refinancia. Y así estás eternamente. Somos adictos al déficit. No nos importa vivir de manera manirrota, porque al final todo lo renegociamos. Pero lo cierto es que esto al final afecta a tu país. Entonces, ¿cómo recaudar para poder sobrevivir? Pues mira, estamos recaudando en que la recaudación fiscal está creciendo, cada vez pagamos más. Para que tengas una idea, el 45% de todo el PIB va a ingresos públicos, es decir, te quitan la mitad de todo y con eso funciona el Estado. Luego, Vega nos decía que de lo que te queda, el 45% van las hipotecas. Tú fíjate lo poquito que te queda para la vida diaria, ¿no? Sí. Bueno, pues eso va a ser muy complicado mantenerlo. Y habrá que acudir al mercado financiero. Y ahora, ¿a cómo está la letra del Tesoro? Pues acercarnos al 3,5%. Pero parecido lo tiene Alemania y parecido lo tiene Estados Unidos. Es decir, va a costar más refinanciar. Para que te hagas una idea, ya está prevista una partida presupuestaria en torno a 30.000 millones de euros solamente para pago de la deuda. Bueno, pues esa foto ya no es tan bonita. Y en cuanto al mercado laboral, que fue otro elemento también muy importante, es decir, España creó el 60% del empleo en Europa en estos años. El problema es que la media del desempleo en la OCDE es el 4,7, en la media en la Unión Europea es el 5,9, y nosotros tenemos el 11,5. ¿De dónde venimos, no? Es la cuestión. Claro, venimos de cantidades, vamos, casi de revolución. Y estamos en unos niveles mejores, pero que es el doble del desempleo de la media europea. Y si hablamos de los jóvenes, y Juan Luis vive entre jóvenes en su vida laboral, pues el desempleo juvenil es del 25%. Es decir, eso es insostenible. Es decir, la foto no es mala, pero está soportada en unos cimientos frágiles, en un crecimiento de la actividad internacional que va a ir disminuyendo y en un mercado laboral que es muy atípico en España. España tiene el mayor desempleo, el tercer país con más desempleo del mundo. Es decir, estos ratios hay que superarlos, porque si no, nunca podremos tener un Estado saneado. Y por lo tanto, para el 2024, que se nos enfrenta con una situación muy complicada, y esto que está pasando en Israel lo va a entorpecer, pues yo creo que va a ser complicado de que lo podamos cumplir tal y como el gobierno lo ha presentado en estos días en Bruselas. No te quiero meter en ese charco, lo digo yo, no hace falta que comentes nada. Cuando hablabas antes del dinero público me estaba acordando de una alta dignataria de un ejecutivo reciente del gobierno de España, de no hace mucho tiempo, que decía que el dinero público no es de nadie. Otro comentario más. No te metas en ese charco, no es necesario. Pero sí dame, por cierto, porque a mí me da elementos para pensar de manera optimista. Me citabas al mariscal von Bismarck. ¿Qué decía este señor? La verdad es que España como país es un país divertido, o sea, somos capaces de lo mejor y lo peor. Tú fíjate la situación complicada que vivimos internamente, en la cual yo tengo una opinión. Y tampoco me voy a meter en ese charco, vale. Pero lo cierto es, como decía von Bismarck, España, que es el país más viejo de Europa, porque eso es verdad, y que lleva 500 años intentando autodestruirse y no lo ha conseguido. Yo creo que tampoco lo vamos a conseguir. Espero que no lo consigamos otros cuantos años más. Bueno, eso es una magnífica noticia porque a mí me hace pensar con optimismo. Si llevamos medio siglo, porque vamos a ser más hábiles que los anteriores y consigamos cargárnoslo. Espero que no. Un apunte siquiera, Juan Luis, porque creo que lo de las elecciones en Polonia tiene su aquel. Allí resulta también que podría suceder, y no quiero establecer paralelismos, que el que no ha ganado tiene más probabilidad de formar gobierno que el que sí ha ganado. Sí, la verdad es que es una cuestión importante para permíteme que meta esta cuñita, para este día 600 de la guerra, ¿no? ¿Por qué digo que es importante lo que pasa en Polonia? Porque en Polonia hemos tenido
una opción que se llama Ley y Justicia con el conservador Jaroslav Kaczynski, que ha ganado el número total de votos, pero el que va a formar gobierno seguramente es Donald Tusk, digamos, miembro de la familia del Partido Popular Europeo, y es importante para tres cosas. Primero, porque vamos a tener una Polonia recuperada para la causa europea. En los últimos 8 años hemos tenido un país muy peleón contra la legislación europea, contra los fondos europeos, contra el pluralismo mediático, contra una serie de cosas que forman parte de eso que se llama el acervo comunitario. En segundo lugar, porque Hungría pierde uno de sus aliados, y Hungría es también uno de estos miembros de los que llamamos los países del Visegrado, poco partidarios de ciertas ideas, por ejemplo, inmigración y asilo, que Pedro Antonio tantas veces menciona, poco dado a apoyar estas políticas. Y en tercer lugar, porque Polonia se convierte otra vez, estoy seguro, en el primer socio de Ucrania para defender su posición dentro de la Unión Europea. Dentro no significa como Estado miembro, sino como miembro o como socio principal. Por eso yo creo estas tres ideas, que la presunta elección de Donald Tusk como primer ministro es una buena noticia para la Polonia europeísta. Sí, sin duda. Pinta bien, efectivamente. Aislar o dejar en solitario a Hungría en determinadas posiciones ante la Unión Europea puede ser finalmente beneficioso. 4 minutos para las 10. Venga, vamos con la recomendación cultural. Vas a ser agente especial. Repítelo, por favor. Vas a ser agente especial. Le han asignado la oficina central. Será la sombra del agente Robert Hansen. Es nuestro mejor analista, experto en servicios de inteligencia rusa. Es un pervertido sexual y podría ponernos en una situación comprometida. Le vigilará para nosotros. Dígame 5 cosas sobre usted, 4 que sean verdad. No me considero muy bueno echándome faroles. Eso ya habría contado como la mentira, tal cual. ¿Puede decirme algo sobre él? Claro. No es nada personal. ¿Sabe por qué se hundió el Imperio Soviético? Bueno, esta es una peli, Juan Luis, que se llama El espía, ¿no? Sí, esta es una película del año 2007 dirigida por Billy Ray y que tiene a Chris Cooper en el papel de Robert Hansen. Y dirán, muy bien, ¿y este quién es? Bueno, pues este es seguramente el agente infiltrado, el agente del FBI más peligroso de la historia en la relación Estados Unidos, antes URSS y luego Rusia. Hansen murió este verano. ¿Sabes por qué traigo esta película? Porque tendemos a pensar que el espionaje es una cosa muy compleja y muy tecnológica, y al final el espionaje y la inteligencia tiene que ver con personas que compran, que venden información, que tienen problemas de autoestima o de dinero o de cualquier tipo de cosa, y que por ello se dejan comprar y se dejan vender. Sirva esta película para pensar un poco de dónde pueden haber venido los problemas de inteligencia en la operación de Hamas contra Israel. Pensemos que estos espías israelíes o no estaban mirando o alguien no estaba escuchando. Por tanto, pensemos en esto: quién compra y quién vende no es solo grandes operaciones políticas, sino a menudo tiene más que ver con banalidades y con vanidades. Muy bueno. Interesante la reflexión, desde luego. Venga, 1 minuto y medio para las 10. Aquí lo vamos a dejar. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi. Gracias a los dos. Un abrazo, buena noche y buena semana. Venga, un fuerte abrazo a todos.